con cómo están las cosas en el mundo actual, con el guayabo posmundial, el guayabo electoral, el guayabo después de vacaciones, yo pienso que es un imperativo de hoy en día cuidar nuestra salud mental. Y siento que este libro es una muy bella y muy dolorosa ventana hacia esa responsabilidad. Entonces los invito a que me acompañen a ver por qué hay que leer este libro de Bellar, La campana de cristal de Silvia Plath. Hola, hola, hola para todos. Yo soy Carlos, el librero de Amargans, y el día de hoy les traigo este librito que es de Bellar, La campana de cristal, de Silvia Plath, que probablemente, pues además de su poesía, por supuesto, esa es la obra más conocida de esta poeta americana. Este librito en particular, hay muy poco que recuerdo, no sé exactamente cuándo lo compré ni nada. Sé que lo compré, eso sí, como siempre lo recordaré, en la casa de Asterión. Vayan y visiten a don Carlos en la casa de Asterión. Este, por ejemplo, es una joyita de esas que encontré en una de esas pasadas. Imagínense, además, aquí está el precio, que es una ganga, es un regalo. Entonces hay que apoyar las librerías de segunda, las librerías de viejo, hay que ir a apoyar todas estas librerías independientes. Entonces vayan a su favorita o vayan a la casa de Asterión, ahí en el centro, por favor. En fin, pero no me acuerdo exactamente de cuándo lo compré, sé que está desde hace muchos años ahí. Sé que lo compré hace ya bastante rato y estaba ahí bastante desde hace tiempo en la lista de pendientes, entonces al fin ya le dimos lectura y pues fue una cosa impresionante pues que procederé a contarles en un momento. Para hablar un poco ahora de la autora, así muy brevemente, hay una situación particular con este libro porque este libro es semi-autobiográfico. Entonces, echar un poquito de chisme de la vida de Silvia Plath es al mismo tiempo echar un poquito de chisme de la trama de este libro. Entonces, pues me voy a saltar esa parte por ahora para entrar directamente a lo que les quiero contar acerca de este libro. Quiero comenzar, digamos, ya no digamos de lo fácil, pero sí por lo más directo que es su forma. ¿Listo? Siento que a nivel formal este libro o sea, está muy cerca de ser una obra maestra, de ser una muestra de cómo debe escribirse cierto tipo de personajes. ¿Listo? Porque a manera estructural vamos siguiendo al personaje de Esther, que pues es la versión semi-autobiográfica de la propia Silvia, como ya les había contado, pues es semi-autobiográfico. Entonces, ella se personifica a ella misma como ese personaje de Esther y nos lleva a un recorrido que ella realizó en su vida personal, que ella realizó en la vida real, ¿sí? A través del cual llegó pues a los abismos más profundos de la depresión y a un intento de quitarse la vida. Que ya no sé ni bien qué palabra utilizar para que YouTube no censure el video, pero sí. Entonces, es un recorrido que ella vivió en su vida personal y que nos lo cuenta, obviamente, hasta cierto punto de manera ficcionalizada en esta novela. Y este recorrido es, repito, de manera estructural, es impecable, es perfecto. Sí, porque el asunto es progresivo, no es que vamos siguiendo una crisis tras otra y al final ella hace el primer intento de quitarse la vida y ya, como si fuera una serie de episodios siguiendo uno al otro. No, yo no sé cómo lo logra, es una cosa que debe ser muy compleja de hacer porque lo va haciendo progresivamente, va avanzando y nosotros vamos viendo casi sin darnos cuenta el deterioro de la salud mental del personaje de Esther y de manera de veras que uno no lo siente. Cuando uno se da cuenta, ya está en el intento de quitarse la vida, que aparece, digamos, relativamente a la mitad de la novela. Entonces, y es impresionante porque el recorrido que hace, de veras uno puede sentirlo. ¿Sí? Cómo progresivamente va haciendo ese recorrido, no es episódico, o sea, pues sí está dividido en episodios la novela, pero me refiero a que no son simplemente escenas ahí botadas, que es como tal vez lo que uno está acostumbrado cuando habla de una situación de depresión en la ficción. Sí, que uno ve simplemente escenas, momentos así críticos, graves, que desencadenan una crisis depresiva. No, aquí Silvia lo que hace es un recorrido muy cuidadoso en descenso, como decía de pronto el título del video, en ese descenso al infierno que es la crisis depresiva que sufre pues, a Silvia y el personaje de Esther. Y al mismo tiempo, que creo que es otra cosa que también me fascina mucho a nivel estructural de este libro, nos saca, es mentira, a nivel estructural y también temático, pero eso lo voy a hablar más adelante, nos saca de ese último rincón oscuro de la depresión en el que está el personaje de Esther, igualmente nos saca y él vuelve y juega. No es trampa, no se siente que sea trampa por la manera en la que lo cuenta, porque así como la caída es
muy progresiva, la salida de ese agujero también es muy progresiva y uno la va acompañando en sus tropiezos, en sus dudas, en sus miedos, en su desconfianza, ¿sí? Y todo va contado de una manera de veras tan lógica, tan coherente, ¿sí? Que es un ejemplo de cómo debe escribirse un personaje que está atravesando por una crisis o una serie de crisis de salud mental, que en este caso es de depresión, pero que funciona para cualquier condición de salud mental. Porque es eso, o sea, no es simplemente, no es que al final mágicamente se cura y ya, fin, se curó y somos todos felices para siempre. También hay un proceso en esa progresiva salida de esa honda depresión, de esa honda crisis en la que está el personaje de Esther y, repito, la propia Silvia. Entonces, hay que leerlo como por seguir el ejemplo de cómo se escribe un personaje con salud, con problemas de salud mental. Obvio, uno dirá, pues, hombre, Silvia atravesó ese problema, debe ser muy fácil. Primero, no es fácil. Obvio, no. Inténtenlo y verán que no lo es. Uno. Y dos, hay un riesgo cuando uno narra sus propias experiencias con estas situaciones de salud mental. Y particularmente con esta manera de escribir, porque Silvia, tanto en su poesía como en este caso con esta novela, funda una manera de escribir que se va a conocer después, gracias a la crítica y a la teoría literaria, como un estilo confesional, en el que los artistas se alimentan de sus propias experiencias para escribir su ficción o su poesía o lo que sea. Y entonces hay un riesgo muy claro ahí, y es la tentación de que el personaje uno diga, ay, pobrecito, y se apiade de él, entonces qué triste, y ay, qué pecadito, y de hacerse la víctima, ¿sí? Y no es en ese sentido, no sucede esto en este cuento. El personaje está cuidadosamente construido. Sí, sabemos que es la propia vida de Silvia Plath, porque uno lee su biografía y lee esta novela y uno sabe que hay cosas que son tal cual calcadas de su vida propia, las personas con las que estaba a su alrededor, etcétera. Pero como, o sea, ahí es donde se ve, conociendo la biografía de Silvia Plath, es donde se ve su maestría al momento de escoger qué contar, qué no contar, qué cambiar. ¿Y por qué eso? Porque ya no en ningún momento se pinta ella misma como una víctima, o al menos en mi lectura, en la lectura que yo hice de esta novela, jamás me pareció que fuera así. Jamás me pareció, jamás sentí por este personaje de que, ay, qué pesar, jamás. Jamás yo sentí que iba, pero me estoy adelantando algo que voy a decir un poco más adelante. Pero el caso es que el personaje está muy bien construido en eso, porque evita esa tentación de ser la víctima, que lo es, pero ella no lo, o sea, uno lo reconoce como lector, pero no porque ella se pinte a sí misma o pinte el personaje de Esther como una víctima. Entonces está muy bien construido, ella escoge cuidadosamente qué cuenta y qué no cuenta de su experiencia personal, qué modifica de su experiencia personal. Y entonces es una obra maestra en ese sentido. Sí, en ese sentido de que de cuando uno ficcionaliza la vida real de alguien o su propia vida, pues hay que saber qué escoger, qué contar, qué no contar, qué modificar, y me parece que es una obra maestra en ese sentido. Después, además, esta me parece, o sea, un ejemplo clarísimo y muy formidable de ese consejo que siempre le hacen a uno cuando se está formando como escritor, y es del show, don't tell, de que los personajes deben mostrar y no decir. Es espectacular en ese sentido también, precisamente en ese recorrido que les digo que se hace, en ese descenso hacia el infierno y en esa progresiva salida hacia, digámoslo así, de vuelta hacia la luz. Ella en ningún momento, o sea, yo no recuerdo en mi lectura que la palabra depresión, crisis depresiva, en ningún momento ningún personaje la menciona. Eso no lo menciona nadie. Uno lo descubre por lo que hacen los personajes, por la manera en la que habla. Ella, el personaje, pues obvio, Silvia es poeta, entonces obviamente la novela es supremamente poética, y entonces hace unas reflexiones acerca de la vida, de su vida y de las condiciones en las que está, que pues son bellísimas, claro, y donde uno se da cuenta, pucha, esta mujer está en una crisis terrible, o sea, una crisis depresiva gravísima. Ella no lo dice en ningún momento, ella en ningún momento lo dice, no, creo que estoy muy triste, creo que tengo depresión, o no, porque sería flojísimo, es flojísimo cuando un personaje hace eso. No, este personaje con las cosas que dice y con las cosas que hace el personaje de Esther muestra su caída hacia ese abismo profundo de la depresión y su progresiva salida, nos lo muestra con sus acciones, con la manera en que si uno lee muy cuidadosamente la novela, la manera en que cambian su manera de pensar sobre los otros, su manera de pensar sobre sí misma, su manera de pensar sobre los hombres, que es un tema durísimo en esta novela, pero sobre el cual no voy a hablar demasiado, pero eso, uno ve el cambio a través de las cosas que ella dice, a través de lo que ella habla, de su manera de pensar. Ahí es cuando uno ve, aquí estaba y aquí se siente, donde empieza a bajar, a bajar, a bajar. Llega un momento en el que uno dice,
obvio lo que ella hace, el intento de quitarse la vida, pero las cosas que dice alrededor de ese intento, ahí es cuando uno sabe que está en el fondo, toca fondo. Y lo mismo, cuando empieza a cambiar la manera de pensar, sobre todo sobre ella misma, ahí es cuando uno siente, uy, pucha, ya va tratando de salir. Y eso es impresionante. Eso nos lo enseñan siempre, que como escritor siempre los personajes hay que mostrar y no decir, y me parece que es una cosa espectacular, un ejemplo espectacular de cómo debe hacerse. Por eso hay que leerlo también, porque hay que aprender a hacer eso. Aprender a hacer eso es bastante complicado. Entonces me parece que este es un gran ejemplo de cómo hacer eso con un personaje, de cómo el personaje debe mostrar y no decir. Eso en cuanto a la forma. Ahora, en cuanto al contenido, que son como las dos grandes cosas de las que quiero hablar, pues en el contenido se podría hablar de muchísimas cosas. Y por lo general, cuando uno chismosea qué se ha dicho acerca de Silvia Plath y qué se ha dicho acerca de la campana de cristal, de Del Yar, digamos que una de las primeras cosas que salen en general de su obra pues es el asunto feminista, y particularmente el asunto de los roles de género, que yo siento que es clave. O sea, hay unas aseveraciones que hace Silvia que hoy en día hasta cierto punto uno da por hecho, pero pues hay que considerar que esto se escribió hace muchísimo tiempo. Entonces, que debe haber sido en el momento de su publicación, pues debe haber sido impresionante ver que una mujer escritora dijera ciertas cosas, que una mujer personaje dijera, perdón, o hiciera ciertas cosas, pero no sé lo suficiente de lo que se ha escrito sobre feminismo y sobre feminismo en literatura como para aventurarme a dar una opinión más profunda acerca de eso. Es un tema importantísimo el asunto del feminismo y de los roles de género en particular, pero no me siento informado lo suficiente como para hablar de ello. ¿Listo? Lo menciono porque sé que a algunos de ustedes puede resultarles muy interesante, entonces vayan y lo revisan ustedes que seguramente saben más que yo. Vayan y lo revisan. Si ya lo leyeron, aquí podrían empezar y aprovechar a comentarme ahí en la sección de comentarios. ¿Les parece que de verdad hay algo importante del feminismo en Silvia Plath en general y en la campana de cristal en particular? Cuéntenme en los comentarios si así les parece. Ilústrenme, ayúdenme, porque yo soy el primero en admitir que no sé lo suficiente del asunto. Entonces, aprovechen ese espacio. Entonces, ese es uno de los temas claros que está ahí, no solo acá, sino en general en toda la obra de Silvia. De lo que quisiera hablar es de la salud mental y particularmente de la depresión, que escenifica y que al mismo tiempo vive Silvia Plath y que escenifica a través de esta novela. Porque es impresionante la manera en que, ya lo había hecho hace un momento, uno va progresivamente avanzando con ella y está también escrito, y pues al mismo tiempo al conocer la vida de Silvia Plath, uno siente esa depresión, uno siente la tristeza con ella. Cuando uno va avanzando en los hechos en los que ella va atravesando, las decisiones que ella toma, uno siente, uno no tanto entiende como siente las razones por las cuales ella toma las decisiones que toma, por las cuales hace las cosas que hace. Más que entenderlas, uno siente esa situación, esa condición de salud mental de la depresión que es durísima. Y en ese sentido, me parece un texto que resuena un montón. ¿Listo? Pero sí quiero ponerse como un asterisquito de que yo personalmente siento que es una novela que resuena un montón. ¿Listo? Porque para otras personas puede parecer, de hecho lo he leído y lo he visto por ahí en algunos comentarios acerca de la novela, el personaje de Esther puede resultar supremamente odioso, puede resultar supremamente apático. Pero siento yo que el que ha estado en esa situación sabe que la situación es así. Probablemente pues habrá diferencias naturalmente con la situación y con la experiencia que vive Silvia, pero el que ha estado en esas condiciones sabe que lo que narra Silvia es de verdad un asunto real, que lo que le pasa a Esther, a pesar de que es un personaje, así se siente. ¿Sí? Entonces por eso me parece que es una novela que resuena un montón con este asunto de la depresión. Y además, otra cosa que me gusta un montón, que no se ve mucho cuando se habla en ficción acerca de la salud mental y de la depresión en particular, es que es un relato de victoria. Es un poquito agridulce considerando lo que le pasó a Silvia en su vida real, pero limitándonos al contenido del libro, es un relato de victoria, es un relato victorioso, como lo puse en el título. Sí hay un descenso al infierno, pero hay una redención también, porque uno sale con ella de ese abismo y se siente, así como uno siente con ella el descenso y la tristeza y el dolor y muchísimas cosas que uno no se explica, que uno no entiende. Cuando uno lee esto, uno lo siente con ella, al mismo tiempo uno lo siente en el camino hacia arriba, ¿sí? Uno siente también ese alivio, uno siente cómo entre comillas se resuelven ciertas cosas, ¿sí? Y entonces uno sale aporreadísimo, vuelto nada, por supuesto, pero pues con esperanza.
al menos, repito, en los límites del libro, porque ya luego en la vida personal de Silvia, pues ya ustedes sabrán qué pasa, no quiero comentarlo, pero pues es un poquito agridulce, pero en los límites de la novela uno sale con un poquito de esperanza, aporreado, obviamente vuelto chicuca por la experiencia, pero sale un esperanzado porque así sale el personaje de Esther también. Siente uno el miedo que ella siente uno la falta de confianza, siente uno el miedo, ella lo dice en algún momento cerca del final de la novela, sé y me preocupa que en algún momento otra vez vuelva a estar bajo la campana de cristal, que es la metáfora que ella utiliza para definir cómo se siente esa depresión. Pero pues ella sale de todos modos con un apoyo, con un círculo de gente a su alrededor y con una salida, con una manera diferente de ver las cosas. Entonces es un relato también de una victoria. Entonces me parece que es valiosísimo leer eso porque uno no ve eso por lo general cuando uno lee obras respecto de la salud mental. Por lo general uno ve el descenso hacia la miseria y hacia el abismo de esta situación, pero uno por lo general no ve la siguiente parte del camino, que es cuando se empieza a salir. Visto que también se puede, que también se sale de esa clase de cosas. Y en ese mismo sentido, quiero alejarme del asunto de la literatura por un breve instante para repetir algo que de pronto dije al comienzo en la introducción al video, y es que tenemos que cuidar nuestra salud mental. Nosotros, mi convicción personal muy profunda es que nosotros no estamos aquí para sentirnos mal. Nosotros estamos aquí para ser felices. Entonces, nadie, ninguno merece sentirse como se sentía, como se sintió Silvia, merece sentirse como se siente Esther. Ninguno de nosotros merece por ninguna razón sentirse mal, porque para eso no estamos aquí. Entonces quiero aprovechar estos segundos de que no sé cuánta gente estará viendo esto, pero pues que ojalá pueda escuchar a alguien que lo necesite, y es que no tiene nada de malo extender la mano para pedir ayuda. No tiene nada de malo. Hay que pensar en que no hay derecho a sentirse mal. Nadie tiene que pasar por eso. Entonces aprovechen al círculo de personas que están a su alrededor, que yo sé que cualquiera está dispuesto a extenderles, a tomarles la mano que ustedes extiendan. Si por alguna razón no quieren o no disponen de un círculo de apoyo, hay instituciones para eso. La línea púrpura para mujeres, la línea calma para hombres, pero por favor extiendan la mano, porque no estamos aquí para sufrir. Nadie merece sentirse mal. ¿Listo? Entonces, por favor extiendan la mano, que no tiene nada de malo buscar ayuda, no tiene nada de malo necesitar ayuda. Con eso vuelvo a la literatura, pues hombre, con la pregunta de siempre al final de todos los videos. ¿Hay que leerlo? ¿Lo recomiendo? Obvio que por supuesto que claro que sí hay que leer este libro, por todas las razones que ya mencioné, pero para agregar solo unas más muy breves, porque no estamos solos cuando atravesamos esta clase de momentos, esta clase de situaciones. Y entonces hay que hablar de salud mental, hay que leer de salud mental y hay que escribir de salud mental, ¿sí? Entonces, por eso es importantísimo acercarse a libros como este, porque son cosas a las que uno por lo general no se acerca porque tristemente son señaladas como si fueran algo vergonzoso, como si fuera algo que toca ocultar, como si fuera algo mal hecho, como si fuera culpa nuestra. Entonces, por eso hay que leer esta clase de libros, para que se vean que otras personas también atravesaron eso y otras personas recibieron ayuda. Que esto es muy importante, lo repito, ya lo mencioné hace un momento, pero es importante que el personaje de Esther recibe ayuda y gracias a esa ayuda sale un poquito adelante, empieza a desandar ese recorrido horrible hacia el abismo. Entonces, por eso hay que leer estos libros, por eso hay que leer este tipo de historias. ¿Listo? Como siempre, porque hay que ponerle una nota, sea como sea, quiero valorar el libro con un 4.6, que es cerca de una obra maestra, por dos cositas, una mía y una que es una pregunta para ustedes. La primera, porque al final me parece que en una necesidad de Silvia de atar todos los cabos sueltos, de resolver todas las cosas de la novela, hoy el final se me iba alargando un poquito. Hay cositas al final que me parecen innecesarias precisamente en ese recorrido de salida del abismo. Entonces hay muchas cosas que parecen como que, bueno, yo habría podido vivir sin saber eso, sin leer eso. Entonces como que se alarga un poquito en su afán de dejar de atar todos los cabos sueltos. ¿Listo? Entonces, no lo afecta demasiado, pero siento que el final puede haber sido un poquito más corto. Uno, esa es la mía, mi opinión personal. Otra, y aquí los escucho a ustedes, dentro de lo que yo chismoseo siempre para preparar esta clase de contenido para ustedes, encuentro que hay mucha gente que critica duramente este libro y que de veras le ponen notas de una estrella y media, cosas así por el estilo terribles, porque el personaje de Esther acusa de un racismo terrible, de una discriminación en ese sentido muy grave. Madre, yo echaba cabeza de mi lectura y yo no lo sentí. Sentí, obvio, un libro que había sido publicado en otra época, por supuesto. Sí, eso no lo excusa. Yo sé cómo funciona la cosa. Yo sé cómo es la vuelta, sí, yo sé. Pero pues no sé, no siento que... Sí, hay que leerlo con mucho cuidado. Madre, pero no siento que eso demerite en el valor literario de esta obra. Sí, o sea, esto fue escrito hace 60 años, 50 años más o menos, como 50 años. Entonces, obvio que la situación era mucho más compleja y eso se ve en el personaje de Esther.
pero no sé si sea lo suficiente como para bajarle tanto la nota como lo que vi. O sea, pues que le dan durísimo a una obra que a mí me parece cerca a una obra maestra. Entonces cuéntenme ustedes, si ya lo leyeron, ¿les parece que de veras es así de racista como lo dicen estas otras personas en los comentarios? Y de ser así, ¿les parece que eso de veras les resta el valor impresionante que tiene un libro como este? Cuéntenmelo en los comentarios. Sea que lo hayan leído, La Campana de Cristal o no, van y lo leen, por supuesto. Pero en general en la literatura, ¿ustedes sienten que esas situaciones que aparecen raciales y discriminatorias en muchos otros libros demeritan una obra maestra como esta o como cualquier otra? Cuéntenmelo ahí en los comentarios. ¿Listo? Muchísimas gracias por haber estado aquí. Ya saben, si les gustó, me alargué un poquito, pero si les gustó, denle pulgar arriba al video, se los agradezco un montón. Sigan compartiendo, por favor, sigamos haciendo más grande esta comunidad. Ya superamos el umbral de los 100 suscriptores y no saben cuánto se los agradezco. Ay, además, ya cumplimos un año en el canal, eso también es una cosa muy alegre. Entonces, háganme sus comentarios también de las cositas que mencioné ahorita durante el video y en general cualquier comentario que me quieran hacer, yo estoy muy contento de escucharlos. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Carlos, el librero de Amargans, y espero verlos en la siguiente oportunidad.